Ya, ahora sí. Entonces ya vamos a iniciar la lectura para continuar con la sesión. Ya, ahora sí, Tania. La adoración bíblica es simple. En el Antiguo Testamento la adoración no era simple, sino era compleja. El libro de Levítico muestra que la adoración involucraba una amplia variedad de ofrendas y sacrificios, ritos de purificación y días santos. Para que los sacerdotes de la orden levítica cumplan su deber de manera correcta delante de Dios en el templo como mediadores del pacto, se les demandaba recordar una gran cantidad de instrucciones detalladas. Ver Levítico capítulo del 1 al 16. No así en el Nuevo Testamento, donde la ley ceremonial de Moisés, llena de tipos y sombras que señalaban al Mesías prometido, alcanza su cumplimiento en Jesucristo. En verdad, la adoración tipológica del Antiguo Testamento ha llegado a ser obsoleta en Cristo, una enseñanza que el autor de Hebreos explica repetidamente. Ver Hebreos del 8, capítulo 8 del versículo 1 hasta el 10, del versículo 1 hasta el capítulo 10 del 39. Ya, está bien, la cita bíblica, ¿no? Ya. Entonces, el autor está mencionando que la adoración bíblica es simple, pero toca el modelo del Antiguo Testamento, donde se relata un sinnúmero de rituales, ¿no? Previos a la adoración, sacrificios distintos, ¿no? La exigencia en la vestimenta de los que van a ofrecer los sacrificios, ¿no? Los rituales de preparación para los sacerdotes y todo lo demás, ¿no? Entonces, se ve que en el Antiguo Testamento la adoración es un poco más compleja, ¿no? En un sentido. Y dice que ahora en el Nuevo Testamento, ¿no? Todo eso que había en el Antiguo Testamento eran tipos de lo que iba a ser, se iba a cumplir en la persona de Cristo, ¿no? Entonces ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Esa adoración tan compleja que había en el Antiguo se resume, ¿no? En Cristo, ¿no? En una adoración simple, ¿no? Ya todos esos símbolos que habían en el Antiguo Testamento están apuntando a Cristo, ¿no? Creo que ahí coincidimos, ¿no? ¿O hay alguna observación? ¿Coincidimos en eso o usted discrepa, considera que no es tan simple como el autor lo menciona? Aún se debe mantener algunas cosas, no sé. ¿Qué opina? ¿O coincide? Tania, ¿tú qué has leído? A ver. Estoy de acuerdo con lo que dice el autor, aunque me gustaría comentar acerca de la forma de adoración de algunas iglesias, de manera particular en las iglesias pentecostales. Algo muy peculiar es que separan los espacios del templo. Por ejemplo, dicen, este es el lugar santísimo, este es el lugar santo y estos son los atrios. Y el lugar santísimo no se permite ingresar así nomás a cualquiera. Entonces, como que todavía se sigue manteniendo ese orden del Antiguo Testamento, aunque ya estamos en el Nuevo. Entonces, a veces parece contradictorio, aunque en su momento yo pensaba que era así, pero cuando vamos estudiando la palabra nos damos cuenta, ¿no? De que esa era parte de la forma de adoración que Dios había instituido en el Antiguo Testamento. ¿Qué podemos, o sea, de qué manera podemos entender o de qué manera podemos ayudar a nuestros hermanos, ¿no? Que creen que esa es la forma correcta de adorar en el templo todavía, manteniendo esas divisiones. Ya, muy bien, bien observado, ¿no? Algunas congregaciones quizás están tomando figuras del antiguo y las están aplicando en la estructura de su adoración. Y bueno, o en la distribución por lo menos del lugar donde se reúnen. No sé, a ver, ¿tú qué opinas, Richard? A lo que dice Tania. ¿Tú qué dirías? ¿Qué le sugerirías a Tania? Está apagado el micro, Richard, ¿eh? Sí, pero me está saliendo un cuadro de color anaranjado. Ahí no sé si será de su computadora. Ya, sí. Sí, es el mío. Voy a alejarme un poco porque
mucha unción, está prendiéndose el Espíritu Santo, está prendiéndose. Ya bueno, y ahora creo que ya se está yendo, ¿no? Claro, claro, ya está Sí, es por apareciendo de nuevo. Ya. Se fue y volvió. nuevamente, pues. Demasiado Voy emoción. voy a reprender a un ratito. Ya, bueno, anda compartiendo. Yo voy a ir viendo cómo nos acuesto. Bueno, no tenía la ocasión, salvo de poder observar como en el pueblo que estaba viviendo, ahí está lo que son de la iglesia de los israelitas, ¿no? Que todavía ellos hacen sus rituales, ¿no? Para el día sábado que tienen su reunión, están vistiéndose ahí con sus túnicas, o sea, eh, creyendo, ¿no? Que todavía la adoración como se muestra en el Antiguo Testamento está vigente, ¿no? Ujú. Como nosotros como cristianos, como creyentes, ya nos basamos la adoración, como menciona acá lo que estamos viendo, ¿no? Todo apunta a lo que es a Cristo, tanto en el Antiguo Testamento, todo el mensaje que se ha dado ahí apunta a Cristo, ¿no? Y ya da el cumplimiento de Cristo en el Nuevo Testamento, ¿no? Claro. Claro, los israelitas, bueno, vendría a ser ya un grupo, digamos, sectario, nacional, ¿no? Es una secta nacional que tiene Ujú. algunas características propias de la observancia del Antiguo Testamento, ¿no? Pero Tania estaba hablando de que en la comunidad evangélica, ¿no? En un grupo pentecostal, hacen No he esas... tenido No he tenido la oportunidad de observar en las iglesias, ¿no? Ahí en el sitio en el que está, tampoco acá, ¿no? Solo que, bueno, estamos más centrados en lo que es en la adoración por medio de Jesucristo a nuestro Dios. Y los hechos y las costumbres que se ha tenido en el Antiguo Testamento, pues sí hemos dejado de lado, ¿no? claro, eh, este, quizás en algunos también consideran pues que el lugar donde el altar, como se llama, o el altar, también le dan otro, donde está el púlpito, ¿no? Es un lugar diferente al otro salón, ¿no? Al salón donde están los miembros sentados, ¿no? Como que en el altar está la presencia de Dios, ¿no? En el púlpito está la presencia de Dios y en las bancas no está, ¿no? Digamos que ahí está el lugar santísimo y lo demás está el patio de los gentiles, algo así, ¿no? Claro, Entonces, claro. hay esa idea, he visto también que hay esa idea, ¿no? Incluso creo que en algunas congregaciones coreanas, cuando van a subir al púlpito, les piden que se quite los zapatos, ¿no? Porque está en un lugar santo, ¿no? Para que entre sin zapatos, ¿no? Entonces hay esa idea, ¿no? De que en un lugar nomás está la presencia de Dios y en otro no, ¿no? Son estructuras del Antiguo Testamento, lógicamente, ¿no? ¿Tú qué dices, Carlitos? ¿Coincides con eso o no? Yo, yo he podido vivir el otro lado de la moneda. El lado donde si bien los conceptos, yo he leído lo que nos han mandado, y los conceptos me parecen fenomenales, estupendos. Pero yo he vivido la praxis, no la aplicación. Eh, ¿Cuál es el problema aquí? Es cómo distinguir, o cómo diferenciar, o cómo discernir lo bíblico de lo cultural. ¿Cómo entender si esa aplicación o esa praxis tiene una carga cultural que es aplicable a mi cultura o no? Por ejemplo, en la iglesia donde estuve, ahí en la IPP, recuerdo siempre este momento, ¿no? Era una iglesia que tenía, pues, era una iglesia normal, ¿no? Vamos a decirlo así, tradicional, tenía sus instrumentos, en ese tiempo no había ni Marcos Witt, no había nada, entonces cantábamos coritos, himnos, salmos, de todo, ¿no? Pero siempre recuerdo cuando llegó un movimiento con bastante de esto que hemos leído. Recuerdo el momento cuando el pastor entró al lugar y se llevó todos los instrumentos. Y nunca más los volvimos a ver. Se llevó las quenas, las zampoñas, los bombos, los platillos, se llevó las guitarras. No teníamos teclado porque eran muy caros los teclados en ese tiempo.
y nunca más lo volvimos a ver. Y nos dijeron, una de las cosas que nos dijeron fue, los instrumentos ya han caducado también. Así como en el Antiguo Testamento habían instrumentos y en el Nuevo no lo hay, también caducaron. Claro, con los instrumentos también habían caducado los signarios, con los instrumentos también habían caducado cualquier movimiento corporal al momento de la alabanza, con todo había caducado también, me recuerdo, ¿no? O sea, distintas cosas que nosotros, que cualquier iglesia en ese tiempo, estoy hablando hace muchos años, ¿no? Practicaba, simplemente desapareció de la iglesia. Y eso generó una división a tal punto que fue una de las justificaciones que hubo en esos años para que la EPP no se una a la IEPRP. Ujú, Fueron otras razones, no las voy a decir, pero la justificación fue esa, ¿no? ujú, Entonces, yo por eso considero que el concepto es muy bueno. El problema, ¿dónde está? El problema es en la praxis, en la ujú, aplicación. ¿Cómo lo aplico? ujú, ¿Cómo lo aplico sin volverme intrascendente? Eso es lo más difícil. ujú, ¿Cómo lo aplico sin volverme extraño a las personas a las cuales quiero alcanzar con el Evangelio? ¿No? ujú, Yo culmino con esto nada más. De esa iglesia salimos muchos años, ¿no? Y me acuerdo que volví años después cuando eh, una prima mía se casaba y fui al matrimonio, hicieron un culto por su matrimonio. Y pastor, le digo la verdad, así voy a ser honesto, voy a ser muy sincero. La misa católica era mucho más disfrutable, por decirlo así, que ese culto. Entonces, como le digo, el concepto es muy bueno. A mí yo he leído los conceptos, son saludables totalmente. ¿El problema cuál es? El problema es la aplicación. Porque ujú, si esa aplicación va a llevarme a tener un culto o una liturgia que parece que estuviera en otro siglo, o que parece que hubiera viajado en el tiempo, y ujú, prácticamente se vuelve extraño a ujú. todo lo que nosotros podemos hablar y ver y practicar, o la cultura misma que tenemos como peruanos, entonces hay un problema, ¿no? Le podría decir mi punto de vista, ¿no? Sobre eso. Ujú. Sobre eso. Está bien, lógico. Tiene que ver mucho la aplicación de los conceptos. Está bien. Y lógicamente aquí, por lo menos el autor está mostrando que el culto ahora en el Nuevo Testamento, bueno, en la era cristiana debe ser sencillo, simple, ¿no? Quizás no cargado de ritualismos, ¿no? Como es la contraparte de la misa católica romana. Otras expresiones, quizás donde esté presente la sobrecarga de ritos, ¿no? De cosas que en vez de producir a que el creyente adore a Dios con júbilo y con gozo, con entendimiento, pues lo deje más confundido, ¿no? Más desconcertado y inactivo, ¿no? O en otros casos que lo lleve a un aburrimiento, ¿no? Que sería lo adecuado. Entonces dice acá en la segunda parte de la lectura, Jefferson, por favor, ¿puedes continuar? Sí, pastor. Nos quedamos en el autor de Hebreos explica repetidamente. En el Nuevo Testamento me toca, ¿no, pastor? Sí, ahí. Ok, en el Nuevo Testamento la adoración ya es mucho más simple. En Hechos de los Apóstoles aprendemos que los primeros cristianos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí vemos que los medios ordinarios de la palabra, los sacramentos y la oración son colocados como los medios primordiales que Dios ha prometido usar tanto para comunicar el Evangelio y para transformar a su pueblo. En verdad, los medios externos mediante los cuales Cristo nos comunica sus beneficios de la redención son sus ordenanzas, especialmente la palabra, los sacramentos y la oración, todos los cuales son hechos eficaces a los elegidos para salvación. Ya. Citando la Sí. pregunta que se hace en el Catecismo Menor, ¿no? De Ujú. Westminster. Respuesta a la pregunta 88. Ahí está citando el Catecismo Menor, ¿no? Creo que conoce el Catecismo, ¿no? De Westminster. Quizás lo han leído, lo han ojeado, ¿no? Es una pregunta que se hace y la respuesta está ahí, ¿no? 88, sobre los medios, los beneficios, ¿no? Entonces, la adoración, desde el punto de vista del autor, es simple, ¿no? La palabra,
los sacramentos y la oración, ¿no? A través de eso nosotros podemos expresar nuestra adoración a Dios y recibir los beneficios también de nuestra redención, ¿no? Entonces no es muy complicado desde el punto de vista la liturgia, no debe ser complicada, ¿no? Es sencilla, es simple, y el culto por ende también lo es, ¿no? Históricamente, ¿no? Acá viene una parte ya de lo que el autor menciona. Históricamente dice, las liturgias protestantes y reformadas fueron escritas para expresar la simplicidad de la adoración de la Iglesia del Nuevo Testamento, manteniendo como central la lectura y la predicación de la palabra de Dios, la oración y los sacramentos. A diferencia de la pompa tradicional de la Iglesia Católica Romana y de las elaboradas producciones de tecnología de punta de los servicios de adoración contemporáneos, la simplicidad de la adoración reformada provoca que el adorador se enfoque reverentemente en Cristo crucificado. Bueno, ¿usted qué entiende cuando dice el autor que la liturgia históricamente reformada, ¿no? Ha sido simple a través del tiempo, ¿no? La lectura, el énfasis en la predicación, la oración, los sacramentos. A diferencia, pues, de la pompa tradicional, litúrgica, ritual de la Iglesia Católica, pero también menciona de las elaboradas producciones de tecnología de punta de los servicios de oración contemporánea. ¿Usted a qué cree que se refiere el autor? Específicamente, ¿a qué se refiere? ¿Tiene idea? A ver, comparta si es que está dándose cuenta a quién se refiere, ¿no? ¿A qué grupo se refiere? ¿A quiénes se refiere? A ver, comparta. ¿O no lo identifica a quién se refiere? Pastor, en Estados Unidos está bastante desarrollado el tema del Ministerio de Alabanza. Y hoy día el Ministerio de Alabanza es prácticamente una maquinaria de tecnología. Esa es la verdad. O sea, ellos tienen equipos de alta gama, ya involucran luces y un montón de cosas, ¿no? Obviamente, yo calculo que este autor, al ser de Estados Unidos y vivir en un contexto de repente al cual nosotros no estamos muy acostumbrados, pero ahí es otra historia, él se refiere a eso, ¿no? A lo que me refiero a la parte que dice producciones de tecnología punta a los servicios de adoración, ¿no? O sea, las iglesias, las mega iglesias, ¿no? Son las que tienen y han invertido mucho en este tema. Y Carlitos, ¿tú qué consideras? ¿Está bien? ¿Está mal? Pastor, yo lo veo desde el punto de vista, como le digo, de repente por ahí alguien me escucha y piensa que estoy en desacuerdo con el autor. En realidad estoy de acuerdo con muchas cosas. Solamente que pongo un estado de alerta por algo que ya, como digo, la aplicación la he vivido, ¿no? Pero entiendo también que la gente que lo aplicó en el tiempo que yo estuve, de repente lo aplicó mal, ¿no? Entonces tampoco puedo culpar al autor por los pecados de otros, ¿no? Ahora, algo que, por ejemplo, acá mencionan, y eso es algo que me gustó, me llamó mucho la atención, es que el autor, al momento de diseñar la liturgia o de mencionar los puntos que involucran la liturgia, realmente son pocos. Yo le cuento, ahí en la iglesia, en la IBP, hubo una discusión entre si los puntos del culto tenían que ser 28 o 32. O sea, imagínense la cantidad de elementos del culto que había en el culto, en la reunión. La discusión era si tenían que ser 28 o 32 puntos. He conocido programas de culto que tenían 25 puntos. Entonces yo creo que era ya una exageración, ¿no? Entonces, por un lado, eso es lo que me gustó, en el sentido de que él simplifica, ¿no? Simplifica. Ahora, si me pregunta acerca del tema de la tecnología y todo lo demás, le digo por lo menos que una de las cosas, una de las problemáticas que hay ahorita en las iglesias es que la tecnología no reemplaza, pero ha intentado reemplazar varias cosas que no se pueden reemplazar, ¿no? Comenzando, por ejemplo, con el tema de lo que hace rato estaban bromeando con la unción, ¿no? Y la presencia de Dios, pero eso no se puede reemplazar con tecnología, es imposible.
y aludir a las sensaciones por el simple hecho de sensaciones, no lo puedo hacer, ¿no? O sea, puedo armar el aparato tecnológico más grande del mundo, pero eso no va a reemplazar jamás la gloria de Dios, ¿no? Entonces eso me queda clarísimo. Y puede Ya, haber, solamente termino, ¿no? Y puede sí. haber más presencia de Dios en un canto a capela o un canto con guitarra, ¿no? Que de repente un mega concierto. Eso lo digo así, ¿no? Ya. No significa que no quiero usar la tecnología, pero por lo menos yo lo establezco así. Ya, entonces la tecnología, digamos, es una ayuda, ¿no? Ahora, fíjate un detalle, no sé si han observado ustedes, que el autor, la obra que estamos leyendo, la escribe antes de la pandemia, ¿no? Entonces, quizás él no ha visionado lo que pueda pasar en un futuro como este, ¿no? Donde hemos sido recluidos a la casa, encerrados prácticamente, y donde las iglesias, ¿no? Se han tenido que cerrar, ¿no? Y que ahora en este tiempo, y hasta ahora, ¿no? Se están haciendo uso de tecnologías para elaborar y producir los cultos, ¿no? Que quizás en ese tiempo de repente hubiera sido como menciona acá, ¿no? Tecnologías de punta, ¿no? Sin embargo, pues nos hemos dado cuenta que la tecnología es una herramienta bastante útil también para los fines de la iglesia, ¿no? Y quizás él está fuera de este contexto, ¿no? Actual, ¿no? No descarto que la tecnología sea bastante útil y debería ser usada con sabiduría también. En este sentido, de repente él no ha visionado lo que podría pasar, ¿no? Y los escenarios, pues, de algunas congregaciones son espectaculares también, pues, ¿no? Y sobre todo él menciona de las megas iglesias, ¿no? Las iglesias contemporáneas, ¿no? Donde los escenarios son bastante impresionantes, ¿no? Bueno, ahí vamos avanzando, ¿ya? Vamos a continuar. Entonces la adoración tiene que ser simple, ¿no? Él cita a un autor, ¿no? Cita vamos a ver, el D.G. Hart, ¿no? Está citando a un autor. Richard, por favor, ¿lo lees? Ok, pastor. En la era del Espíritu Santo, la adoración no es luminosa o visiblemente poderosa. Es más bien tan simple que parece intranscendente. Sin embargo, el Espíritu transforma estos medios simples, la palabra de Dios, la oración y los sacramentos, en armas poderosas que demuestran la gloria y el poder de Dios, tanto en la conversión de los pecadores como en la alabanza y adoración de su pueblo. Recuperado a la Madre Iglesia 98. Ya, la página, ¿no? La página donde está citando, ¿no? Entonces, fíjese nuevamente, la insistencia en medios simples, la predicación de la palabra de Dios, la oración y los sacramentos, ¿no? Medios simples, armas poderosas, ¿no? Dentro de la liturgia, que deben estar presentes, lógicamente, ¿no? Terminamos ahí, dice. Carlitos, termina la última frase. Tenía un profesor que una vez señaló que nuestros servicios de adoración deben ser tan simples que puedan resistir la prueba de las catacumbas. Esta prueba determina si nuestra adoración puede ser conducida con facilidad en las catacumbas cuando, quizás, irrumpiría la persecución, como sucedió en la Roma del siglo I. Si no pasara esta prueba, nuestra adoración estaría siendo una prima distante de la adoración del Nuevo Testamento. ¿Continúa, Ahí está, pastor? ¿no? Está bien. Correcto. Entonces, la idea del autor es mencionar que la adoración es simple, ¿no? Y si la adoración es simple, la liturgia también debe ser bastante simple, ¿no? Sencilla, ¿no? No complicada, no enredada, no extensa, ¿no? No cargada de cosas que nos alejen de lo central de la adoración, ¿no? Que como menciona son tres: la palabra, la oración y los sacramentos. Vamos a ver acá, el quinto punto, ¿ya? La adoración bíblica se expresa en los tiempos sagrados y en toda la vida.
Arturo, ¿lo lees? ¿Puedes leerlo? Ya, pastor, lo leo. Sí, por favor. En Romanos 12:1, el apóstol Pablo exhorta a los cristianos de todo lugar a presentar sus cuerpos como sacrificios vivos, aceptables a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. La adoración a la que se refiere este versículo es la adoración que ocurre en todas las actividades de la vida, sea que un cristiano esté trabajando en la oficina, jugando golf, limpiando el jardín o en la chacra o durante la cena en su hogar, en un sentido real. Si es que anda en el espíritu, está adorando a Dios, sea en comida o en bebida, y todo lo que hagan, hacerlo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:13-31. ¿Sigo? ¿Aló? Sí, por favor, siga ahí. También la respuesta de la pregunta del primer catecismo menor del Westminster, esta definición amplia de la adoración. Sin embargo, no niega ni una definición más específica. La Biblia enseña ambas. Los cristianos son llamados a adorar con toda la vida y en especial en los tiempos sagrados. En verdad, aprendemos de la Biblia que Dios toma las cosas ordinarias y las emplea para propósitos extraordinarios. Fue Dios mismo quien estableció un día santo en Éxodo 28, Marcos 2, 27, 28, Apocalipsis 1, 10, cuando su pueblo santo, en 1 de Pedro 2, 9 al 10, se reuniría en un lugar santo en Éxodo 3, 4, 5, Hebreos 9 al 3, del 9, 1 al 3, para unirse en santa adoración, Hebreos 10, 23, 25, 1 Corintios 11, 17, 34. En la adoración congregacional, por fe recibimos la santa palabra, 2 de Timoteo 3, 16, 1 de Pedro 1, 23, 2, 2, y la santa comida, Juan 6, 52 a 58, 1 de Corintios 10, 16, 17, de quienes poseen los oficios santos, en Hebreo 8, 2, 1 de Timoteo 3, 17, 5, 17. En otras palabras, en concordancia con la prerrogativa divina, Dios ha apartado objetos, tiempos y lugares específicos para el propósito de la adoración. Algunos han intentado justificar su ausencia en la adoración en el día del Señor, apelando al principio de que la adoración es durante toda la vida. Afirman que muy bien pueden adorar a Dios en el día del Señor, mientras su hijo juega básquetbol como estando en la iglesia. Sin embargo, esta clase de afirmación no se encuentran en la Biblia, sino en el deseo de adorar a Dios a su manera. Ya. Además, Hasta ahí, Arturo. Ahí nomás. Ya. Pastor. Listo, Arturo. Gracias. Está con ganas de leer, Arturo, está bien. Fíjese bien, es esto que está mencionando, ¿eh? Observe bien lo que está mencionando sobre la adoración, ¿no? Él está haciendo hincapié de la adoración en los tiempos sagrados, ¿no? Digamos, estamos hablando de las reuniones de congregación como fuera de ello, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece esto que el autor está mencionando? ¿Usted concuerda o no concuerda con él? A ver sus comentarios. Vamos a hacer un pequeño análisis. ¿O están de acuerdo? Richard, Jefferson, Tania.
Richard. Bueno, sí, estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo con el autor que menciona todo esto, ¿no? A veces pensamos que la adoración es esto, ¿no? Que mientras que nosotros estamos en el templo, porque he visto muchas veces que tanto papá y mamá están en el templo, mientras que el hijo está haciendo otra cosa, ¿no? Está en otro sitio o está en la casa, ¿no? Pero ya como padre y madre ya sentimos que estamos adorando a Dios, ¿no? Pero nuestros hijos, ¿dónde están? Por decir. Ya. Es Está- muy... O sea, la garantía de que estamos adorando al Señor es que estamos en el templo. en el templo. O sea, es una garantía de pensar de que sí estamos adorando al Señor, ¿no? Y fuera de él ya se acaba la adoración. Sí, claro, a veces ese pensamiento está, Digamos, ¿no? congregacional, ¿no? O sea, la adoración Claro, congregacional empieza pues en la comunión de los santos dentro del templo y la adoración comunitaria o congregacional termina, ¿no? Como tal cuando se despiden, ¿no? Pero la adoración terminó ahí. no, sigue más allá del templo, ¿no? Más allá de que estemos fuera del templo, nuestra adoración sigue en constante. Para nosotros, Constantemente, ¿no? claro, constantemente, tanto que estamos de repente haciendo alguna actividad en el trabajo, como dice también, ¿no? Pero hacerlo como para el Señor, ¿no? Sí. Esto Claro, refleja, sin embargo, el autor acá menciona que hay algunos que quieren justificar, ¿no? Su claro, ausencia, ¿no? En la adoración en el día del Señor, ¿no? Digamos, el día del Señor es el día que el Señor ha establecido para que le adoren, ¿no? Digamos, el día domingo, en el caso de nuestra confesión cristiana, ¿no? Ya, entonces yo justifico mi inasistencia en el día del Señor, en la adoración comunitaria, congregacional, y digo pues que yo adoro al Señor sin necesidad de ir a esa reunión comunitaria, congregacional, ¿no? Porque mi adoración es permanente, ¿no? Entonces no necesariamente tengo que estar ahí para indicar que lo estoy adorando, ¿no? A eso se refiere, ¿eh? Lógicamente compartimos que la adoración no termina después de un culto, ¿no? La adoración sigue latente en cada momento de nuestra vida, con todo lo que hacemos, ¿no? Pero al otro aspecto se refiere el autor, ¿no? Que algunos justifican que no necesariamente tienen que estar, ¿no? En el día del Señor en adoración congregacional, ¿no? O sea, es una cosa adorar como congregación y otra cosa es que tu vida sea una vida de adoración, ¿no? En ese sentido. Carlitos, ¿tú qué dices? ¿Ibas a opinar? O hermana Tania creo que quería opinar. Tome la palabra nomás. Sí, profesor. Sí. Entendemos nosotros el Día del Señor, el día domingo. Y bueno, en el caso de nuestra iglesia, nosotros tenemos los servicios centrales el día domingo, adicional a otras actividades como el día sábado que se lleva el culto en el anexo que tenemos, ¿no? Pero igual, todos están invitados a participar del servicio central que es el día domingo. Tengo amigos en otras congregaciones y ellos, por ejemplo, me comparten que sus servicios son muchos días de la semana, por ejemplo, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Solamente el día lunes no tienen servicio. Entonces, y ellos no ven el día domingo como el día del Señor, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, yo ya, algunos que estudian, trabajan, dicen, yo ya he ido a la iglesia el sábado, he ido el día jueves, entonces ya no hay problema si no voy el día domingo, porque igual todos nos hemos reunido de manera congregacional. Entonces yo pensaba en eso, ¿no? La perspectiva varía mucho de acuerdo a cómo vemos el día del Señor, ¿no? Porque ya ellos se sienten tranquilos en su corazón que ya han cumplido con el Señor en ese sentido. Entonces, no lo ven tan importante participar el día domingo. Entonces, eso quería compartir. Ya, muy bien la observación que Tania hace porque, lógicamente, pues hay congregaciones que tienen pues sus servicios casi diarios, ¿no? O un día sí, un día no.
Entonces, como que ya uno puede justificar su ausencia dominical considerando que ya lo hizo durante la semana, ¿no? Entonces, no hay un día de adoración, en realidad. Todos los días son de adoración. Y si yo adoré un día, ya quizás puedo exonerarme de adorar otro día, ¿no? Entonces, acá el problema consiste en identificar cuál es el día de adoración congregacional, ¿no?, que se debe tomar, ¿no? Lógicamente, coincidimos que todos los días son de adoración para el Señor, pero como cuerpo de Cristo, como congregación, como iglesia, ¿no? ¿Cuándo nos reunimos, no? Todos los días, sábado solamente el domingo. ¿Cuándo expresamos nuestra adoración comunitaria, ¿no? Carlitos. A ver, yo estoy de acuerdo en que Dios ha separado tiempos, ¿sí? Sí. Objetos, considero que algunos puede ser tal vez, no sé, si hablamos de la copa o del pan, ¿no? Para la mesa del Señor, pero en lo que sí no estoy muy de acuerdo es en lugares. Porque considero que la adoración del pueblo de Dios es espiritual, y por otro, considerando incluso desde el punto de vista histórico, que la primera iglesia no se reunía en templos. Entonces vamos a hablar de lugares, ellos se reunían en casas, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque hay un marcado, y ya que mi hermana Tania mencionaba las iglesias pentecostales, hay una marcada templolatría en las iglesias pentecostales. Una de las cosas que yo observé bastante, que muchas iglesias padecieron en el momento de la pandemia, que cerraron las iglesias, fue justamente su templolatría. No concebían el culto fuera de las paredes de una iglesia. No concebían la adoración fuera de las paredes o de la simbología o el ritual que se usa en los cultos públicos. Y yo creo que justamente algo que rompe la iglesia es eso. No solamente cuando Jesús habla con los samaritanos, sino también cuando Esteban le declara a los líderes religiosos judíos de que Dios ya no habita en casas hechas por los hombres. Entonces yo considero que más bien en ese sentido, si bien entiendo que la adoración pública, congregacional, nos tenemos que reunir y hay que reunirnos y congregarse es importantísimo, pero creo que el tema de lugares ya no me suena tan correcto. Uh-huh. Claro, como punto que sea un punto central santificado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero sí la reunión como congregación, como creyentes debe estar presente, ¿no? Como cuerpo de Cristo. Richard. Pastor, pero creo que también hemos aprendido, ¿no? Toda mi vida que estoy siendo de cristiano, ahora más también que dirigiendo la iglesia, siempre me enseñaron también a prepararme, por decir, al siguiente día después del servicio que tenemos el Día del Señor, que es domingo, celebrando, ¿no? La victoria de Cristo sobre la muerte, ¿no? Es reunión para festejar esto, creo que nos reunimos los creyentes, ¿no? Celebrar la victoria de Cristo y en gratitud adoramos a Dios por esto, ¿no? No tengo ese sentir también de poder decir ahora, ¿no? No dejemos de congregarnos, ¿no? Como algunos tienen por costumbre, ¿no? Claro. Yo creo que es importante esto para poder animar a la gente a congregarse, para adorar a Dios. Claro, lo que más o menos Carlos dice que no es, digamos, regulador que sea un edificio, ¿no? Porque tú sabes que el edificio puede no estar presente, ¿no? Como en la pandemia, ¿no? En la pandemia las iglesias se cerraron, ¿no? La iglesia ya no se reunía, se puede seguir reuniendo, ¿no? O un desastre, un cataclismo que traiga abajo todos los edificios, ¿ya nomás se reúne la iglesia? No, sí, la iglesia sigue reuniéndose, ¿no? Una de las cosas que hizo que la iglesia de uno de los pastores que pudo crecer numéricamente bastante rápido y en gran número, ¿no? El pastor Yonggi Cho, de las Asambleas de Dios en Corea,
Era su concepto de iglesia, pues, ¿no? En cuanto a su forma de reunirse. En su tiempo había, pues, el peligro de el ataque de los norcoreanos a Corea del Sur, ¿no? Y él decía, pues, si eso ocurre, lo primero que van a hacer, pues, ellos es bombardear las iglesias, pues, ¿no? Van a derribar los templos. Entonces él empezó un sistema de iglesia que se conoce ahora como las células, pues, ¿no? Que es reuniones en diferentes lugares, en parques, en garajes, en los departamentos de los hermanos, ¿no? Y así poco a poco se fueron reuniendo, ¿no? Y estableciendo sus grupos. Y eso hizo que la iglesia en ese tiempo creciera, pues, a ser la más grande de ese entonces, ¿no? Porque cambió un poco su concepto ya histórico, tradicional de iglesia, ¿no? Sin embargo, ellos seguían congregándose, pues, ¿no? La idea es congregarse. La iglesia del Nuevo Testamento igual, pues, ¿no? La iglesia del Nuevo Testamento empezó en casa, pues, ¿no? Ya cuando se instala, pues, la religión oficial, con el emperador Teodosio, se instala como religión oficial, ahí es donde ya los templos, bueno, vuelven a aparecer, ¿no? Ya como lugares oficiales de reunión, ¿no? Pero al comienzo eran en casa, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Hay que evaluar eso, hay que repensar, ¿no? Y ver, ¿no? Los tiempos de Dios, ¿no? Como nos muestra. Jefferson, ¿tú qué dices? Gracias, pastor, por hacerme participar. Sí, Jefferson Cross ya está medio dudoso, ya quiere salirse ya de la clase. Sí, yo digo, "Ay, presente". Sí, creo que el autor está llevando una hilación, pastor, iniciando por la adoración en general y que ya no es tan complicada como el Antiguo Testamento, ¿no? Así inicia, que había muchos pasos, incluso los sacrificios, ni tampoco es tan extravagante como en algunas otras iglesias mencionan, ¿no? Uh-huh. Y luego ya creo que va a centrarse a la adoración en un servicio, en un culto, en una iglesia, y es por eso que está diciendo que es adoración tanto en nuestra vida diaria, pero también es adoración en el lugar donde nos reunamos, donde nos reunimos, ¿no? Y creo que ahí ya va a centrarse en los pasos de cuáles son o cuáles deberían estar dentro de la adoración en el templo o en la casa de oración donde nos reunimos. Creo que está llevando bastante interesante y bastante bien la hilación para Ajá. entrar ya en el tema central. Así es, exacto, ¿no? Y sobre todo el día, ¿no? El autor enfoca mucho el día, ¿no? El día del Señor, día de adoración, ¿no? Sin descartar que toda nuestra vida es una vida de adoración, ¿no? Pero es el día que Dios nos llama a una santa convocación, ¿no? Como pueblo santo, por medio de los oficios santos, etcétera, etcétera, para adorarlo, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, hay también toda una discusión sobre el día, ¿no? De adoración, ¿no? Avanzamos un poquito más. Acá. Listo. Damos la vuelta ahora con... ¿Quién lo... Jefferson, ¿leíste tú? Sí, yo leí, pero inicio nuevamente, ¿está bien, pastor? Ya, este último párrafo, por favor, Jefferson. Listo, empezamos. La adoración en toda la vida fluye de la adoración bíblicamente regulada en el día del Señor, y no al revés. Cuando nos reunimos delante del Rey crucificado, resucitado y exaltado en el día del Señor, respondemos a su palabra transformadora y a los sacramentos con alabanza de corazón, con acción de gracias y con entusiasmo de vivir en humilde sumisión a su palabra. Nuestra respuesta de gratitud al amor y la verdad de Dios, sin embargo, no concluyen con la bendición apostólica. Al contrario, nuestra adoración fluye por todos los aspectos de nuestras vidas. Amén. Gracias. Muy bien, esa es ya la conclusión de lo que está tratando en este punto, ¿no? Ahora, el punto número 6, ahí vamos a conversar un poco sobre la adoración bíblica, es reverente. Es reverente. A ver, damos la vuelta nuevamente. Tania.
Uno buscaría en vano en la Biblia si quisiera encontrar la clase de adoración informal y facilona que existe en muchas iglesias de nuestro tiempo, aunque prácticamente no existió antes de la última parte del siglo XX. Esta concepción informal de la adoración es tan predominante en nuestro tiempo que una postura seria y reverente es considerado como innecesariamente formal y fría. Sin embargo, reconocemos que en la Biblia otra es la actitud. Desde la adoración como renovación pactual de Éxodo 19:20 hasta la adoración en el cielo profetizada por el apóstol Juan en Apocalipsis 4:5. El pueblo de Dios siempre ha sido llamado a adorar con reverencia y temor porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12. Ya, y este párrafo también, para tener una idea. Okay. Hart afirma, aunque hay una apelación terapéutica al pensar de la adoración como si entrásemos a un bar donde Dios hace la función de barman, siempre listo para escuchar lo que le tengamos que decir y para limpiar lo que se nos derrama. Sin embargo, el Dios revelado en la Biblia es un rey que se sienta en el trono de gloria, atento a las palabras, pensamientos y emociones de sus súbditos reunidos delante de él. En verdad, aquel rey es también nuestro Padre, pero a la luz del quinto mandamiento y de lo que el apóstol Pablo dice acerca del respeto y reverencia que los hijos deben tener para con sus padres, la imagen de Dios como nuestro Padre no necesariamente permite la falta de respeto en la adoración. Recuperando la palabra de la iglesia. Ya, ahora, entonces la reverencia debe ser parte de la adoración, ¿no? Lógicamente dice la reverencia debe ser parte de esto. Debe estar expresado de distintas formas, ¿no? La reverencia se expresa de distintas formas. A ver, en su concepto, antes de avanzar un poco más, ¿no? Porque el autor quizás no mencione esto, en su concepto, ¿cómo damos reverencia en la adoración a Dios? Hay formas de dar reverencia. En su concepto, ¿cuál es una forma que podamos dar reverencia en nuestra adoración a Dios? ¿De qué forma le damos reverencia? Un ejemplo, Edwin. Un ejemplo nomás. En el momento de la adoración congregacional estoy hablando, ¿eh? Cuando estamos reunidos como congregación, como cuerpo de Cristo, debemos adorarlo reverentemente. Entonces, ¿cómo se adora reverentemente? Un ejemplo, una forma. Una forma podría ser ordenadamente, ¿no? Ya, Ordenadamente, perfecto. pautadamente también. Entonces, el orden demuestra una reverencia en la opinión de Jefferson, ¿no? Una iglesia que expresa una adoración en orden, que se entiende, se comprende un principio y un final, es una forma de dar reverencia en la adoración al Señor. ¿Ya? ¿Está bien? No sé si alguien opina algo. Otro también puede ser cómo estás vestido, ¿no? En la vestimenta, ¿ya? La Digamos, vestimenta también podría ser. Richard, a ver, dime tú una vestimenta que sea irreverente al Señor, digamos. Por decir que vayamos los varones en short, ¿no? Ya, está En bien. short, podría Ya. ser algo que sea, ¿no? Por decir, si vamos al culto general, el día del Señor a alabar en short, bueno, ¿cómo sería? No quizás no podríamos contemplar, ¿no? Porque O sea, el los varones menciona, que o están las entrando mujeres en, también. ya, las mujeres también que entran en short, ¿no? Ya. Esa es una forma En de, short, minifalda, ¿no? o minifalda, ya. Pero Son irreverentes, ya. podría ser irreverente también, ¿no? Ya. Digamos, tendrían que ir en pantalón, sean varones o mujeres, ¿no? Faldas o pantalón también la mujer, ¿no? Tiene que cubrir la rodilla para abajo, ¿no? Porque el short descubre la rodilla y la parte de ¿cómo se llama esta parte? ¿Cómo se llama la parte de la rodilla al pie? Es pierna, rodilla, Piernas. La pantorrilla. pantorrilla, está bien.
Eso tiene que estar cubierto, porque eso es una forma de presentar, ser irreverente, ¿no? La vestimenta, ¿no? ¿Qué opinas, Arturo, Tania, Carlitos? ¿Otra forma? Pastor, pastor, ¿me escucha? Sí, sí, adelante. Yo pienso que la mayoría de cristianos cometemos una forma irreverente, llevando celular a la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces cuando ya empieza el culto, cuando hablamos, ¿no?, de un culto, estamos hablando de una adoración a Dios, a la cual hemos ido para concentrarnos al 100% en lo que Dios va a hablar, va a decir a través de lo que todos dirigen, lo que se hace, ¿no? Entonces, pero se puede ver aún pastores, líderes, ancianos, hermanos, entonces suena el celular, ellos se esconden a un lado, salen, se ponen y conversan. Entonces, para mí, bueno, eso es para mí, entonces es una forma irreverente. Y yo siempre hablo en esto en la iglesia. Entonces, o sea, ¿qué cosa es ser reverente? Reverente, estar atento, escuchando, ¿no? Lo que dice, lo que Dios me va a decir. Pero si yo me distraigo en una forma para contestar o secretamente hablo o escribo en mi celular, para mí es una forma irreverente eso, no sé, también. Ya, entonces estar sin atención, ¿no? Distraído Sí, por... distraído. Distraído por sea el celular o conversando con alguien al costado. También igual. Todo eso que causa que yo me distraiga es una manera irreverente de presentarme para la adoración, ¿no? ¿Ya? Perfecto. Tania o Carlos, no sé. Pienso que en la puntualidad es muy importante, ¿no? Que la iglesia esté a tiempo, como siempre nos enseña el misionero David, 5 minutos antes de la hora es puntualidad. La hora exacta, dice él, ya es tarde y 5 minutos después ya recontra tarde, mejor ni vengas. Entonces, creo que es un principio muy importante que a muchos nos falta. Otro también considero que darle el tiempo necesario para la predicación de la palabra, porque a veces se hacen tantas cosas y solamente 10 minutos o 20 minutos el mensaje, yo pienso que no, tiene que ser un tiempo necesario porque es el alimento, ¿no? Es a lo que vamos, a escuchar a Dios y también, como dice aquí el autor, me gustó mucho que la adoración es un diálogo, ¿no? Dios habla y el pueblo también responde, ¿no? Por medio de una confesión sincera, ¿no? Ya, entonces está bien, ¿ah? O sea, la puntualidad es una muestra de reverencia, ¿no? O de respeto también, ¿no? Tiene que ver con el respeto, la reverencia, ¿no? Entonces, llegar a tiempo, ¿no? Iniciar a tiempo también, ¿no? No solamente llegar a tiempo, sino los que dirigen iniciar a tiempo, ¿no? Que sea indicado, ¿no? Bueno, nuestra cultura es un poco chocante porque para nosotros es al revés, pues, ¿no? Llegar temprano es llegar 5 minutos después, ¿no? Entonces, hay que cambiar un poco esos conceptos, ¿no? Bueno, pero está bien. Carlitos, para ti una forma irreverente de adorar al Señor. Doctor, en mi caso, aparte de lo que mis hermanos han mencionado, que me parece muy bueno, yo me fijaría en el contenido de las canciones. Ah, perfecto. Hay mucha alabanza y creo que muchas de las críticas que hace el hermano que escribió el libro son muy correctas. O sea, hay mucha alabanza que realmente no expresa adoración. Y a veces no tenemos tampoco tenemos los conceptos claros, ¿no? ¿No? Y no solamente me refiero a canciones modernas, incluso puede haber hasta canciones antiguas. Exactamente. No tienen, ¿no? Incluso he visto mismo en el himnario, ¿no? Que a veces hay canciones que no son alabanzas, ¿no? Entonces, están puestas ahí, ¿no? Por una cuestión tal vez de, me gusta esa canción, ¿no? Pero creo que el concepto es importantísimo, ¿no? Y hoy, en estos tiempos donde se ha superficializado tanto la alabanza en la iglesia, creo que es bueno recordar. Sí, y quizás también en algunos casos ya las expresiones la letra de las canciones a veces no incluyen tampoco elementos propios de adoración, ¿no? Ni el nombre a quién va dirigida la alabanza, ¿no? Queda como subjetivo, ¿no?
claro, si estás en el culto, tú lo vas a sobreentender de que es para el Señor, ¿no? Pero una persona que no conoce esto, no sabe quién va esa canción, ¿no? Ya, entonces la letra en las canciones o en los himnos, en los cánticos, ¿no? También es una forma irreverente de acercarse a él, ¿no? Bien, claro, cada uno ha mencionado algo, ¿no? Importante. Jefferson, ¿tú dijiste algo? No. Sí, pastor, mencioné el orden. El orden, sí, exactamente, sí. Sí, pues hay que evaluar bien esto, ¿no? Bueno, cada cosa que ha mencionado hay que manejarlo con mucha sabiduría, ¿no? Por ejemplo, en el caso del el uso del celular, ¿no? Es tecnología, ¿no? Es tecnología que hay que saber cómo manejar eso, ¿no? Con mucha sabiduría, ¿no? En qué momento, en qué lugar, ¿no? Porque a veces ya la tecnología ha reemplazado también a lo físico, ¿no? Ya la Biblia no se lleva pues en el brazo, ahora se lleva en el celular, ¿no? Pues cuando mencionan, busquen el pasaje y tal, prenden el celular y buscan pues ahí en el celular la Biblia, ¿no? En algunos contextos, ¿no? No estoy diciendo que en todo lugar, ¿no? En algunos contextos ya es más común, por ejemplo, en el contexto juvenil, ¿no? Que ya el celular es su herramienta pues de estudio, de comunicaciones, de lectura, de todo ya, pues, ¿no? Entonces, forzar, ¿no? A que mantengan una tradición de los años 80, ¿no? Yo soy de los 80, donde era el libro, era lo que se llevaba el libro, ¿no? Forzar a una generación que ya ha nacido en un tiempo diferente, ¿no? Es manejar sabiamente, ¿no? Cómo enseñarles a usar esa tecnología para provecho de ellos también, ¿no? Y la vestimenta también, pues, ¿no? La vestimenta hay que con mucha sabiduría guiar a la población para que podamos manejar bien esto, ¿no? Con mucha sabiduría. Sin extremos que en vez de ayudar va a perjudicar, ¿no? Sin extremos, ¿no? Y está bien, ¿no? Esto es para reflexionar, hermanos. Esto es para reflexionar. Como digo, hay que reflexionar, ¿no? Hay que reflexionar, evaluar, analizar bien, ¿no? Y sobre todo leer los tiempos en los cuales estamos viviendo. Lo que Carlos menciona constantemente es ver los tiempos, ¿no? Para la aplicación correcta de estos principios, ¿no? Hay que leer bien los tiempos, hay que tener muchos lentes, los lentes limpios para poderlos aplicar bien. Sí, adelante, hermana. Profesor, un compañero que también es de corte reformado, una vez conversando con él, me dijo que es irreverente desde la perspectiva de ellos que una mujer dirija el culto central, que sería el Día del Señor, los servicios. Él consideraba que rendirle un culto reverente al Señor es que sean los varones los que dirijan todo. ¿Qué opinas sobre eso? Ya. Bueno, desde ese pensamiento reformado, ¿no? Puede que no permitan dirigir a las mujeres nada, ¿no? Ni siquiera la apertura, ni la oración, ni la lectura bíblica, nada. O sea, que no pasen adelante para nada, ¿no? Solo estén participando desde el grupo de congregación, ¿no? Claro, Sí. yo hago así no porque esté de acuerdo, sino porque sí lo he escuchado eso también. Ah, ya. Eh, Ya, le cuento algo que sucedió acá en la iglesia, ¿no? Acá en ya, la iglesia, en la pandemia, los varones desaparecieron. claro, ya. Y los pocos varones que quedaban, soy honesto, no eran pues los más indicados para dirigir cultos. Tenían muchos problemas. Entonces, teniendo una gran cantidad de hermanas maduras, hermanas consagradas, hermanas que han ido aprendiendo, discipulándose para hacerlo, bueno, ante la ausencia de varones, las mujeres tuvieron que asumir. Pero no faltaron voces que se dijeron, no, pero los varones son los que tienen que hacerlo, ¿no? Sí, pero no hay, pues. ¿Qué hacemos? Hay que levantar Déboras. Las vestimos de varón a las hermanas, para no haya problema. Entonces, me gustaría escuchar su respuesta, pastor. No, la participación de las mujeres en los planes del Señor, desde el Génesis, está presente, ¿no? O sea, no es raro ver a una mujer participando en los planes del Señor, ¿no? Ahí los van a ver desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces,
eliminar la participación de una mujer y considerarla irreverente, creo que es una expresión un poco extremista, que no encaja en la descripción bíblica, ¿no? En los principios bíblicos, ¿no? Digamos, yo tampoco estoy de acuerdo, ¿no? Yo considero que la mujer tiene su espacio, ¿no? Y no solamente por necesidad, como dice Carlitos, ¿no? Sino también porque Dios llama en algunos casos para ocupar algunos asuntos de la iglesia, ¿no? Porque el pastor, ser pastor, ahora se maneja como un título, ¿no? Cuando es un don. Y el don, el Señor lo derrama en hombres y mujeres, ¿no? No es un don masculino, ¿no? Dios derrama el don de pastor solo a hombres, ¿no? A las mujeres las ha excluido de ese don, ¿no? Entonces ya hay acepción de personas en cuanto a la repartición de dones, ¿no? Entonces, lógicamente la mujer puede recibir ese don y muchas los tienen, ¿no? No solamente de pastorado, ¿no? Sino de evangelistas, de servicio, de misericordia, ¿no? De presidir, tantos dones el Señor derrama, ¿no? Entonces, como digo, hay que ser reflexivos y leer la Biblia en su contexto y en sus tiempos, ¿no? Para entender los planes de Dios, ¿no? Entonces, en mi opinión, el comentario que hizo el joven, su amigo de Tania, es un poquito extremo, ¿no? Ya muy extremo, ¿no? Sí, yo considero así, ¿no? En nuestra denominación, Tania, no te preocupes porque las mujeres pueden participar, ¿no? Entonces, no hay problema, ¿no? Se pueden ordenar pastoras también, ¿no? Por si acaso. Solo que todavía no se están preparando mujeres para el pastorado, ¿no? Aunque en la iglesia de San Juan, acá en San Juan de Miraflores, en Lima, hay una pastora, ¿no? Hay una pastora que no necesariamente ha sido ordenada de nuestra denominación, sino viene ya de una misión, ¿no? Como pastora. Es parte de la iglesia de San Juan, ¿no? Ahí está, ¿no? Y es tradicional, pues, en nuestra denominación que la esposa del pastor le dicen pastora, ¿no? También. Ya como cariño, ¿no? Algo de cariño le dicen, ¿no? Ya, no hay problema. Entonces la reverencia tiene que estar ahí presente, ¿no? El salmista afirma, dice Richard, por favor. El salmista afirma: servid a Jehová con temor y regocijaos con temblor. Salmos 2:11. Para algunos, las palabras temor y regocijo no pertenecen a la misma oración. Sin embargo, el regocijarse en su más profundo nivel es experimentado por quienes conocen, aman y reverencian a Dios a través de la persona y obra redentora de Cristo Jesús. En razón de esta relación, los cristianos pueden acercarse a Dios gozosamente sin el miedo de la condenación. Ver Romanos 8:1. ¿Continúo, pastor? Sí, por favor. ¿De dónde sale la idea de que los servicios de adoración tienen que ser informales y chistosos en lugar de ser santos y reverentes? Esto no significa, por supuesto, que las cosas de la vida no sean chistosas. Algunas veces, ni que ocasionalmente sea apropiado sonreírles aún dentro del servicio de adoración. A pesar de ello, el tenor global siempre debe ser reverencia y respeto. Donald S. Wagner concuerda al decir: la reverencia por Dios me hace ponerme serio en la adoración. Esto no significa que debo estar triste y sin gozo, muy al contrario, pero no significa no debo ser frívolo. No me estoy encontrando con un comediante o con un payaso, puesto que soy un hijo del Padre Celestial. Puedo sentirme en casa con su presencia amorosa e invitadora, pero nunca olvido que me estoy
encontrando con Dios, mi hacedor, mi juez, mi rey. Tomás. Muy bien. Ya, entonces el ser, el mostrar las emociones, ¿no?, que uno pueda estar experimentando en algún momento, no es necesariamente ser irreverente, ¿no? Por ejemplo, uno puede sonreírse, ¿no?, durante el culto, ¿no?, o de repente reírse por alguna situación propia, y eso es ser parte de una expresión natural, ¿no?, de lo que está escuchando o está viendo, ¿no? Y eso no es ser irreverente, dice el autor, ¿no? Porque tampoco es idea de sentarse y estar pues como en el ejército, ¿no? Sin moverse para un lado ni para el otro y estar mirando atentamente, ¿no? Si no en el culto también nuestras emociones son tocadas, ¿no? Y no solamente en la parte emotiva, ¿no?, donde nos lleva el quebranto, a las lágrimas, ¿no?, sino también a la alegría, ¿no? Un mensaje despierta la alegría, el contentamiento, ¿no? No necesariamente un mensaje puede llevar pues al creyente a ser quebrantado y estar llorando, ¿no?, sino también a experimentar gozo, alegría, ¿no?, contentamiento, ¿no?, felicidad, ¿no? La felicidad se expresa pues a veces con una sonrisa. Interesante los cuadros que se pintaban en la Edad Media, ¿no?, de Cristo. Si usted ha observado los retratos en la Contrarreforma, porque uno de los elementos que se usaron para atacar a la Reforma, ¿no?, fueron la parte artística, ¿no?, que empezaron a desarrollar los diferentes pintores de ese tiempo, ¿no?, y retrataban a Cristo pues con modelos que no eran varones, ¿no?, sino las siluetas que usaban eran de mujeres, para retratar el rostro de Cristo. Por eso los rostros de Cristo, los lienzos de ese tiempo, ven la figura de Cristo bastante delicada, ¿no?, con expresiones pues rosaditas, ojos claros, ¿no?, cabellos bien delicados, ¿no? Entonces eran las expresiones de Cristo en ese contexto. Pero en ninguna de ellas se ve a un Cristo sonriente, ¿no? Y en ninguna expresión artística se va a ver a Cristo sonriendo, ¿no?, o sea, riéndose, ¿no? Más bien un Cristo más, más serio, ¿no?, sufriente, un Cristo sufriente, a un Cristo más serio, ¿no? Pero un Cristo riéndose, ¿ustedes han visto alguna imagen de Cristo riéndose? No hay, ¿no? La tradición evangélica ni católica romana ha presentado así, ¿no? Pero ¿quiere decir que Cristo nunca se reía? ¿No estaba en él la sonrisa? ¿Nunca se rió de nada? ¿No? Lógicamente que sí, ¿no? Y hay un libro, si no me equivoco, se llama el humor de Cristo, creo algo así, no recuerdo bien el nombre del libro, pero relata algunas escenas, ¿no?, de los evangelios donde supuestamente era para que uno pueda dar una sonrisa, ¿no? Como por ejemplo la situación cuando le encuentra a Saqueo subido en un árbol, ¿no? Jesús lo mira y bueno, no va a estar serio, pues se va reído de ver a una persona de baja estatura en un árbol, ¿no? Oye, Saqueo, no, bájate de ahí, ¿no? O sea, la expresión de risa, ¿no?, de sorpresa de Jesús, ¿no? Entonces, quiere decir que en el culto, pues, el expresar alegría, contentamiento, gozo, ¿no?, no es irreverente, es parte natural, ¿no?, de nuestras emociones, expresiones, ¿no? A eso se refiere también el autor, ¿no? No es frívolo, también podemos expresar nuestras emociones. Bien, la adoración bíblica es trinitaria, ¿ya? A ver, después de esta ya pasamos a un pequeño break para tomar un cafecito, ir a los servicios, ¿no?, estirar los pies un poco y ya después regresamos, ¿no? Terminamos con el punto 7, a ver. ¿Quién le toca leer? Arturo, ¿no? Ya, pastor, ¿me escucha? Sí, claro. Ya, dice, en el Catecismo Mayor de Westminster se pregunta, ¿hay más de un Dios? La respuesta dada es, hay un solo Dios, el Dios vivo y verdadero. Respuestas a la pregunta 8. Ver también Deuteronomio 6:4.
Primera de Corintios 4, 8, 4, Isaías 45, 21. La pregunta que sigue es, ¿cuántas personas hay en la deidad? La respuesta es, en la deidad hay 3 personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y estas 3 son uno solo, un solo Dios verdadero, eterno, el mismo, en sustancia igual, en poder y gloria, pero distintos en sus propiedades personales. Respuesta a la pregunta 9. Ver también Mateo 3, 16, 17, 28, 19, 20, 2 Corintios 13, 14. La revelación de Dios Tri-Uno en la Biblia demanda que nuestra adoración y liturgia reflejen esta realidad misteriosa. En verdad, nuestra adoración siempre debe ser dirigida al Padre por la mediación del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Un escritor explica que si la concepción cristiana acerca de Dios y de toda su actividad hacia nosotros en la creación y redención es esencialmente trinitaria, entonces la perspectiva trinitaria debe pertenecer toda la práctica y la adoración cristiana, toda la interpretación de las Sagradas Escrituras, toda la predicación del Evangelio, y se le tiene que dar un rol regulador en la estructura dinámica de todo el pensamiento y la acción de los cristianos. La doctrina cristiana de Dios, 3 personas, un solo ser. En otras palabras, ser cristiano es fundamentalmente ver a Dios como Trinidad y adorarlo como Trinidad, negar o distorsionar esta doctrina. Amén. Sigo. Esta última parte. Sigo, pastor. Sí. Ya. Cristiano fundamental es representar completamente mal al cristianismo. Lamentablemente, muchas expresiones contemporáneas de la adoración no son distintivamente trinitarias en naturaleza. En lugar de dar atención a cada una de las personas de la Trinidad, todo se centra en el canto, la adoración y la predicación. Se centra de manera singular en una sola persona que conduce a un tipo de modalismo moderno por variadas razones teológicas que aquí no tenemos espacio para discutirlas. Las diferentes tradiciones parecen dar más atención a una de las personas de la Trinidad más que a las otras 2 personas. Por ejemplo, los pentecostales podrían estar tentados a dar atención desequilibrada a la persona del Espíritu Santo, mientras que los evangélicos de amplia base dirigen toda su adoración a la persona de Cristo, pero en cada caso se relacionan con Dios de manera no ortodoxa. Muy bien, gracias Arturo. Pastor. Interesante esta parte, ¿ah? ¿No? Interesante esta parte porque está enfocando que la adoración, ¿no?, debe ser dada a Dios, ¿no?, en su como centro de adoración debe ser Dios, ¿no? Y Dios, en una concepción cristiana, creemos en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como una sola persona, como una sola divinidad, ¿no?, en una sola sustancia, ¿no? No se mezclan, no se confunden, no se dividen, ¿no?, lo que creemos como Trinidad, ¿no? Y la adoración debe ser dada a la Trinidad. Interesante, ¿no? Y en algunos casos podemos caer en solo dirigir la adoración a una de las personas de la Trinidad, ¿no?
sea Espíritu Santo o sea el Señor Jesús, ¿no? El Hijo. Sin embargo, debe estar centrada en lo trinitario, ¿no? Amén. Y bueno, ahí menciona el ejemplo de algunos casos, ¿no? Que dan más o dan más lugar a, por ejemplo, al Espíritu Santo, ¿no? O a la persona de Cristo, ¿no? ¿Cómo entonces cuidar esto, ¿no? En la adoración, porque la liturgia, recuerden que nos lleva, ¿no? Nos debe llevar a la adoración, ¿no? A Dios, ¿no? Y debemos adorarlo a Dios. Y si no estamos adorando trinitariamente, entonces estamos cometiendo un error ahí, ¿no? Estamos cometiendo un error. Vamos a continuar y luego les hago algunas preguntitas, ¿ya? A ver. Surge entonces, ¿quién le toca? A Jefferson, ¿no? O leyó Jefferson, o Carlitos creo que le toca. Surge entonces la pregunta, ¿cómo protegemos, promovemos y practicamos la adoración congregacional para que sea expresamente trinitaria? La respuesta, en parte, es que esto se puede lograr mediante una liturgia cuidadosamente preparada que conduce a la congregación a adorar a Dios en una manera que preste atención al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué elementos apoyan una liturgia que no excluya a ninguna de las tres personas de la eterna deidad? Leo lo siguiente, pastor. Sí, ahí están los elementos, ¿no? Punto número 1. La lectura y predicación sistemática de la palabra de Dios. Mediante la lectura y la predicación de todo el consejo de Dios en la adoración pública, en los actos, creativos y redentores del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo deben ser consistentemente reforzados. Perfecto. 2. La confesión de pecados y la declaración de perdón. Cuando se hace bien, estos dos elementos litúrgicos hacen recordar a la congregación acerca del poder santificador del Espíritu Santo. 3. El canto de los salmos e himnos. Cantando de un buen salterio e himnario asegurará que la congregación exprese amor y devoción por todas las tres personas de la Santísima Trinidad. 4. La confesión de fe. Recitando los credos ecuménicos, tal como el credo apostólico y el credo niceno, indubitablemente ayudará a los cristianos a adorar de manera trinitaria. 5. La oración pastoral. Cuando el pastor conduce a la congregación en oración, cada una de las personas de la deidad tienen que ser debidamente exaltadas por sus roles particulares en la creación y la redención. Además, toda oración, ya sea pública o privada, debe ser dirigida al Padre a través del Hijo en el Espíritu. 6. La bendición apostólica. Muchas de las bendiciones apostólicas son claramente trinitarias. Por ejemplo, a la Iglesia de Cristo, Pablo le dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, según de Corintios 13, 14. La adoración, hasta ahí no va, ¿no? Sí, por favor. Ya, gracias. Entonces, fíjese todos estos elementos que el autor está presentando para considerar no descuidar la adoración trinitaria, ¿no? En cada uno de estos elementos se debe recordar a la congregación o guiar a la congregación a la adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? A través de la lectura, ¿no? La predicación sistemática de la palabra de Dios, una lectura ordenada, ¿no? de la palabra de Dios. Lógicamente que dentro de las liturgias reformadas, la lectura de la palabra de Dios no necesariamente tiene que ver con la predicación del sermón que se va a dar, ¿no? A veces la lectura de la palabra es una lectura sistemática que se hace anualmente, ¿no? Durante todo el año leen una cantidad de libros, ¿no? En los cultos, una cantidad de pasajes, ¿no? Ordenadamente, ¿no? Porque por tradición la lectura de la palabra de Dios a veces solo son los textos que se van a usar para predicar, ¿no? Para enseñar. Y en algunas otras tradiciones reformadas hay lecturas del Antiguo Testamento y lecturas del Nuevo Testamento, en el mismo culto, ¿no? Se lee una porción del Antiguo y una del Nuevo. En algunas
denominaciones reformadas, ¿no? Históricas también. Ya, entonces, incluso en los cánticos hay una doxología, ¿no? Para aperturar el culto, ¿no? Normalmente en algunas iglesias reformadas lo usan para comenzar el culto, ¿no? A Dios el Padre eternal, ¿no? Al Hijo nuestro Redentor. ¿Cómo es, Carlitos? Tú lo conoces mejor que yo. Es una doxología. A Dios. Padre celestial, al Hijo nuestro Rey, al eterno Consolador, unidos todos a alabar. Alabar, ahí está, ¿no? Esa es la apertura para llamar a la adoración, ¿no? A la alabanza, ¿no? Es una doxología trinitaria, ¿no? Entonces, acá yo coincido 100%, ¿no? El autor hay que guiar a las personas, a los creyentes que estamos adorando a Dios, ¿no? No solo adoramos al Hijo, pues, ¿no? No solo adoramos al Espíritu Santo, no solamente a ellos, ¿no? Sino en su totalidad, a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Hay que cuidar esto, ¿eh? En una liturgia que busca guiar al pueblo para adorar a Dios. Muy bien, entonces ahí, a ver dónde estamos. ¿Dónde me he quedado? Me he pasado ya, creo, ¿no? Acá. Ya dice la adoración pública que expresa trinitaria, glorifica a Dios y conduce a los cristianos a relacionarse con Dios de una manera que claramente es bíblica, tanto en el hogar como en la iglesia, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí va a citar el tema de un pastor holandés. Retomamos de un ratito y regresamos para ver algunos detalles más de lo que este autor menciona, ¿eh? Descansamos unos minutitos, y unos 10, 15 minutos y ya regresamos nuevamente para la sesión, ¿no? Descansamos un rato.